Las montañas más altas del mundo han fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Con sus majestuosos picos desgastados por el tiempo y su imponente presencia, estos gigantes de piedra no solo son espectaculares desde un punto de vista visual, sino que también representan un reto extremo para aquellos que se atreven a escalarlas. Pero, ¿qué hace que estos enormes monolitos sean apremiantes para los aventureros y los soñadores? ¿Qué secretos y dificultades se esconden tras esas cumbres nevadas? Hoy, vamos a embarcarnos en un viaje extraordinario a través de las montañas más altas del mundo y los retos extremos que presentan. Imagina esto, te encuentras en un campamento base, a una altitud que descompone el aliento, rodeado de la majestuosidad de los Himalayas. La fatalidad de una caída mortal siempre está presente, al igual que el brillo inalcanzable de la cima del monte Everest, la montaña más alta del planeta. Pero, más allá de su altura, ¿qué te espera en ese camino? La verdad es que cada paso cuenta, y cada decisión puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota. Lo que muchos no saben es que escalar estas cumbres no es solo una prueba de resistencia física, sino una batalla mental. La altitud extrema afecta no solo los músculos, también causa estragos en el cerebro. ¿Sabías que a partir de los 2,500 metros sobre el nivel del mar, el oxígeno disponible comienza a disminuir drásticamente? En las cumbres de más de 8,000 metros, el aire se siente como una brisa de verano a nivel del mar, y el riesgo de sufrir de mal agudo de montaña se incrementa considerablemente. ¿Qué harías tú en esa situación? Una de las montañas que se alzan con orgullo en el paisaje del mundo es el K2, conocido como Chogori en la lengua local. A 8,611 metros, es la segunda montaña más alta, pero se la conoce como la bestia por una razón. Su ascenso no solo es desafiante debido a su altitud, sino también por su impredecible clima y su empinada inclinación técnica, que hace temblar hasta los expertos. ¿Te imaginas estar en medio de una tormenta de nieve, en una pared vertical, sin visibilidad, con tus dedos adormecidos por el frío? Las estadísticas son escalofriantes, la tasa de mortalidad en K2 es de más del 25%. Pero, ¿por qué hay quienes aún se sienten atraídos a enfrentar estos enormes retos? Es esa mezcla indescriptible de miedo, respeto y deseo de superar límites. Esta lucha juega un papel importante en la vida de muchos escaladores. No solo es un viaje físico, sino también un viaje espiritual que desafía las creencias y los valores de cada uno. Muchos escaladores describen la experiencia como un despertar, un momento de reflexión profunda que cambia sus vidas para siempre. A medida que continuamos nuestra travesía, llegamos al Makalu, una de las montañas más emblemáticas del mundo con sus 8,485 metros. Este majestuoso pico, que se asemeja a una pirámide, es menos conocido que el Everest, pero no menos desafiante. Cada arruga y cada sombra en su estructura revela historias de valentía y tragedia. La ruta hacia su cima es ardua, repleta de dificultades técnicas y condiciones climáticas extremas. Pero hay algo que encapsula el espíritu de los escaladores, la determinación de no rendirse. ¿Qué es lo que se necesita realmente para llegar allí? Además del reto físico, los escaladores enfrentan un enemigo menos tangible pero igualmente peligroso, la soledad. Al estar a miles de kilómetros de casa, rodeados de alguien que parece como una roca silenciosa, es fácil sentirse abrumado por los pensamientos. Las horas se convierten en días, y cada instante en aislamiento crea una presión que puede ser difícil de soportar. Las historias de contratiempos emocionales son comunes y variadas. Desde el anhelo de la familia hasta la lucha interna con el miedo a lo desconocido, las cumbres no son solo un destino, sino una travesía a lo más profundo de la psique humana. ¿Y qué tal el Annapurna? Con 8,091 metros, es otro de los gigantes del Himalaya, famoso por ser una de las montañas más mortales para escalar. De hecho, tiene una tasa de mortalidad del 32%, una cifra que hace que incluso los más atrevidos duden. Annapurna es menos indulgente que otros picos, y su exigente desafío puede convertir un sueño de conquista en un juego de vida o muerte en cuestión de horas. ¿Sabías que la primera expedición exitosa ocurrió solo en 1950? Desde entonces, el Annapurna ha atraído tanto a escaladores experimentados como a novatos, todos con el deseo de domar la belleza salvaje de su cima. Cuando los escaladores finalmente alcanzan la cima del Annapurna, por un breve instante, son los reyes del mundo.
Este momento fugaz está lleno de una mezcla de alegría pura y el profundo miedo de lo que les espera en la tormenta al regresar. Porque, a pesar de haber vencido a la montaña, la verdad es que el camino de bajada es igualmente peligroso, y muchos han pagado el precio con su vida. La montaña, a pesar de su belleza, también es astuta, y podría fácilmente convertirse en tu enemigo. El hecho de que las montañas sean tan atrayentes a menudo se debe a su belleza increíble y a la majestad de sus paisajes. Pero, ¿realmente se puede medir la belleza de la naturaleza sin entender sus retos? Una montaña no solo es un lugar que hay que conquistar, sino una entidad que exige respeto y sacrificio. Para muchos, escalar es más que una mera actividad física, es una forma de dar vida a sueños, encontrar respuestas y redescubrirse a sí mismos. Algunos pueden estar preguntándose en este momento, ¿es realmente necesario poner en riesgo la vida por la gloria de escalar? La respuesta es complicada. Hay quienes ven las montañas como un destino turístico, mientras que otros las consideran sagradas. Para ellos, cada montaña tiene su propia personalidad y cuenta su propia historia. ¿Imaginas lo magnífico que es alcanzar la cima de una de ellas, alzando tus brazos mientras el sol se eleva en el horizonte, mezclando lágrimas de alegría y miedo? Y hablando de miedos, el Cho-Oyu, con 8,188 metros, es uno de los 14 8000 que muchos escaladores eligen por su reputación de ser suave en comparación con otros picos. No obstante, no te dejes engañar, las montañas, en su esencia, siempre han tenido la capacidad de lanzar sorpresas. Cada año, escaladores de todo el mundo se embarcan en su aventura en Cho-Oyu con la esperanza de lograr la cima, y muchos de ellos se enfrentan a peligros inesperados. Uno de los aspectos más desafiantes es el terreno de seriedad técnica, donde pequeños errores pueden resultar fatales. El respeto y la humildad se convierten en lecciones vitales cuando uno transita por estas regiones extremas. La montaña no perdona, y tus decisiones pueden convertirse en un reto cuando la adversidad se presenta de golpe. Muchos escaladores experimentados a menudo dicen que la preparación física es solo la mitad de la batalla, la otra mitad reside en la preparación mental. Dicho esto, el aspecto más fascinante y desafiante de todas las montañas es cómo el clima puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. La montaña puede parecer serena y bella, pero para aquellos que conocen su esencia, saben que puede volverse traicionera en cuestión de minutos. Nubes oscuras surgen, el viento arrecia y la temperatura baja de manera drástica. Este fenómeno ha capturado a muchos escaladores desprevenidos en sus peores momentos, llevándolos a situaciones que ni en sus peores pesadillas habrían imaginado. ¿Qué harías tú si quedaras atrapado en una tormenta de nieve a más de 7,000 metros de altura? Mientras te adentras en los secretos y retos que imponen las montañas más altas, es esencial considerar no solo los riesgos físicos, sino también la fuerza de la comunidad que forma parte de estos montajes épicos. La camaradería entre escaladores es uno de los aspectos más sublimes de esta experiencia. Al compartir un camino tan complicado, y en ocasiones, aterrador, estos aventureros desarrollan lazos inquebrantables. Las historias de compañerismo y sacrificio resuenan entre aquellos que han hecho del escalado de montaña su vida. Así que, ¿qué viene después? ¿Hasta dónde llegará esta búsqueda insaciable por alcanzar la cima de las montañas más altas del mundo? Lo que está claro es que el viaje apenas comienza. En la segunda parte de este relato, revelaremos historias impactantes de escaladores que han desafiado lo imposible y perdidos en el camino, así como los misterios gallos que estas montañas realmente ocultan. Prepárate para descubrir las consecuencias del éxito y el fracaso, la intrincada relación del ser humano con la naturaleza, sobre todo, el profundo significado de escalar. No te lo querrás perder. A medida que nos adentramos en la segunda parte de esta narrativa, es fundamental explorar las historias que unifican, y en ocasiones, desgarran a la comunidad de escaladores. Aunque muchos llegan a las cimas más altas del mundo, hay quienes se quedan atrás, sus historias se convierten en leyendas que nos recuerdan el precio de soñar en grande. Tomemos, por ejemplo, la historia de una de las escaladoras más audaces del siglo XXI, Elizabeth Reboll. En 2018, Elizabeth se embarcó en una expedición al Nanga Parbat, conocido como la montaña asesina por su letal reputación. Reboll, una experta en la escalada en solitario, logró ascender al pico, pero en el descenso sufrió una caída fatal.
Aunque logró sobrevivir, no pudo recuperar a su compañero, Thomas McEwis, quien había quedado atrapado en el descenso. Esta tragedia no solo resaltó la cruda realidad de los riesgos que los escaladores enfrentan, sino que también subrayó la importancia de la camaradería en este entorno extremo. Muchas veces, el espíritu de solidaridad entre escaladores puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Los relatos de desafíos en las montañas suelen ir acompañados de la lucha por la supervivencia. La historia de la expedición de la montaña del K2 en 2008 es un claro ejemplo. Aquella temporada fue marcada por una serie de incidentes fatales que culminaron en uno de los rescates más complicados de la historia del montañismo. Un grupo de escaladores quedó atrapado en la cima, y a pesar de su valentía, varios de ellos no lograron regresar. Solo uno de ellos logró llamar la atención de rescatistas, que enfrentaron condiciones extremas para intentar salvar a 2 escaladores en apuros. El drama de esa expedición no solo eternizó la reputación del K2 como el más difícil de todos, sino que también reveló la profunda conexión emocional que existe entre aquellos que se arriesgan a jugar con los elementos de la naturaleza. Las montañas también se han convertido en el lienzo sobre el que se proyectan historias de amistad, amor y sacrificio. El caso de Reinhold Messner, un pionero del montañismo, es un ejemplo brillante. Messner, el primero en escalar todas las cimas de más de 8,000 metros sin oxígeno suplementario, es un símbolo de determinación y perseverancia. Sin embargo, su camino no estuvo exento de pérdidas. La muerte de su hermano durante una escalada en el Nanga Parbat fue un punto de inflexión en su vida. La amistad y la familia se convierten cada vez más en motores clave en la psicología de quienes eligen desafiar a las montañas. Messner no solo es recordado por sus hazañas en la altitud, sino también por cómo sus experiencias moldearon su percepción sobre la vida misma y la conexión humana con la naturaleza. Además de la historia de Messner, es esencial mencionar las historias latinoamericanas que resuenan en los valles de los Andes. Un escalador como el chileno Patricio Urzúa, quien sobrevivió a una caída mortal en la histórica cumbre del Ojos del Salado, refleja el espíritu indomable de aquellos que encuentran en la montaña no solo un desafío físico, sino también un espacio para sanarse de sus cicatrices internas y externas. Las montañas, en este sentido, se convierten en un refugio donde cada escalada es una oportunidad para reescribir su narrativa personal. No obstante, así como los escaladores celebran logros y compañerismo, también enfrentan dolorosas pérdidas. La tragedia de la expedición al Everest en 1996 es una de las más famosas. Fue una temporada de escalada que dejó un impacto duradero en la comunidad del montañismo y llevó a muchas evaluaciones acerca de los límites de la ambición humana. 8 escaladores perdieron la vida, atrapados en una tormenta feroz y desatada. A través de los relatos de quienes sobrevivieron, como John Krakauer y otros, aprendemos que la montaña no solo prueba la fortaleza física, sino que examina la capacidad del ser humano para tomar decisiones bajo presión extrema. La conexión entre la montaña y el ser humano no queda solamente en los triunfos, sino que su peso emocional también provoca reflexiones intensas sobre el lugar que ocupamos en el mundo natural. La montaña nos habla, y su voz es un eco a la vez bello y aterrador. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de escaladores que, al llegar a la cima, han tenido momentos de profunda epifanía? Desde las cumbres más altas, los escaladores no solo ven un mundo, sino también la vida misma en perspectiva. La fragilidad de la vida, la grandeza de la naturaleza y la efímera gloria del éxito se entrelazan en el viento frío de las alturas. Sin embargo, cada historia de éxito y cada tragedia también nos lleva a considerar el futuro del montañismo en un mundo que enfrenta cambios climáticos y la presión del turismo. Las montañas, esas joyas de la tierra, son cada vez más vulnerables a la intervención humana. El incremento del turismo en áreas como el Everest ha generado una gran preocupación por el manejo sostenible de estos espacios. Cada vez más escaladores enfrentan el dilema de cómo equilibrar su pasión por la montaña con la responsabilidad hacia el medio ambiente. Las montañas deben ser nuestras aliadas, y el respeto por sus ecosistemas y culturas se están volviendo más relevantes que nunca. Para muchos, escalar no implica solo una meta personal, es un acto de reverencia hacia la tierra y sus recursos limitados. La relación entre el ser humano y la montaña no es solo de conquista, sino de respeto, comunidad, a veces, dolor. Cada cumbre nos recuerda que, aunque busquemos enfrentar la naturaleza, esta no se somete a nuestra voluntad.
Las leyendas de aquellos que han sucumbido en su intento son también parte vital de la rica historia de la exploración. La montaña trasciende el tiempo, albergando el susurro de cada escalador, el eco de sus luchas, sus éxitos y sus fracasos. Mientras reflexionamos sobre todas estas historias entrelazadas, es vital que cada uno de nosotros se pregunte, ¿qué podemos aprender de estas experiencias? La escalada ofrece un espejo que refleja nuestras propias batallas internas. En esta búsqueda por la cima, enfrentamos no solo la naturaleza, sino también nuestras inseguridades, nuestros anhelos y nuestra resistencia interior. Finalmente, al contemplar las montañas más altas del mundo, nos encontramos con la realidad de que escalar es más que una actividad física, es un viaje hacia el autodescubrimiento y una reflexión sobre nuestra relación con el mundo natural. La experiencia de enfrentarse a una montaña es un acto lleno de valentía que nos invita a salir de nuestra zona de confort, a su vez, descubrir nuestras propias capacidades y limitaciones. Si bien las montañas seguirán desafiando a las generaciones futuras, también nos enseñarán sobre la belleza y la fragilidad de nuestros sueños, ofreciendo lecciones que van más allá de la mera conquista. Cada escalador, al recorrer esas pendientes empinadas, lleva consigo no solo su equipamiento, sino sus propias historias, sus deseos de superación y la chispa indomable del espíritu humano. Así que, cuando miremos hacia esos picos nublados, recordemos que cada montaña cuenta una historia. Una historia de aventura, lucha y, sobre todo, de que, al igual que la montaña, nosotros también somos parte de este vasto y misterioso universo. La búsqueda por la cima nunca termina, y es en ese viaje donde encontramos el verdadero significado de lo que significa ser humano.